Algunas personas tienen sequedad en la boca o sensación de que la comida les queda atascada en la garganta. Conozca lo que le dice el especialista sobre esa dificultad para tragar. Con ramitas de lavanda se pueden hacer cosas increíbles para cualquier rincón de la casa, porque huele genial y ayuda a relajarse. Si quiere apostar por una depilación diferente, la cera de abeja lleva las de ganar porque regenera la piel. Orina poco cuando va al baño. Su orina tiene un color muy oscuro y sufre de fiebre. Tome nota porque podría tener los riñones inflamados. La vincha y el pañuelo son un bonito accesorio que da mucho estilo a su peinado y un toque original sin lugar a dudas. Con esta y mucha más información, ya inicia Giros. Bueno, y hoy es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y queremos destacar a esas mujeres luchadoras con esta nota. Mi nombre es Jocelyn Pérez Hernández. Yo soy vecina de Quitiricí de Mora, la reserva indígena Quitiricí de Mora. Jocelyn viaja en bus todos los días hasta Santa Ana para trabajar como cocinera. Una mujer que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche con tal de mantener su hogar. Como a toda mujer sola me ha costado bastante, pero gracias a Dios ahí vamos. Tengo 2 niños, acostarme me acuesto a las 11 de la noche porque tengo un bebé y casi siempre él duerme de día. Entonces cuando llego todavía está despierto, tengo que hacerle comidita, tengo que chinearlo, tengo que hacerle muchas cositas y ayudar al grande a darle consejos. Otra mujer valiente y ejemplar es Katherine, una joven estudiante de biología que trabaja cuidando los animales del Refugio Animal de Costa Rica. Bueno, y estos raspones, ¿verdad? Yo creo que son parte de nuestro trabajo. Ya los raspones al tiempo se curan, ¿verdad? Y lo importante ya es ver los frutos cuando ves un animal que está completamente estable y que va para liberación, ya esos raspones después se olvidan. Y si de trabajo incansable hablamos, doña Dora Luz viaja todos los días desde Naranjo hasta Santa Bárbara de Heredia para llevar el sustento a su familia. Aquí cosecho, la cosecha, lo que se cosecha aquí lo llevamos a la cocina donde me toca cocinarla para los chiquitos de la escuela. Valientes. Aunque tengamos algún problemilla, alguna cosa, alguna quejita por ahí, enfermedad, alguna cosa, hay que darle gracias a Dios porque nos da la fuerza de levantarnos y todo sea por los hijos y por sacarlos adelante. Guerreras. La palabra mujer no significa de que seamos débiles o que seamos menos que, ¿verdad? Yo creo que somos bastante capaces para salir adelante y felicitarlas a todos por este hermoso día. Pero también dulces y tiernas. Sigamos adelante, que no nos dejemos vencer por nada ni por nadie. Gracias a la vida por su existencia. Feliz Día Internacional de la Mujer. Lo importante es esa fuerza para levantarnos que caracteriza a todas las mujeres, Pati. Fortaleza sin duda que hemos tenido muchísimas mujeres frente a esta pandemia que afectó la salud de muchísimos costarricenses, pero también afectó el bolsillo de muchas mujeres. Pero esa fuerza de la que hablabas, Vero, y de la que hablaban en esta nota estas mujeres, también hizo que resurgieran en esta época de crisis. La vida de Natalia siempre fue vender joyería, pero la pandemia le vino a cambiar todo, ya que tuvo que cerrar su negocio. Las pérdidas fueron millonarias. Bueno, para nosotros ha sido muy duro. Tuvimos una joyería por casi 16 años y después de la pandemia tratamos de reinventarnos, de organizar la tienda, pero fue muy difícil, de casi un 50% de las ganancias que obteníamos, o sea, demasiado bajo todo. Cuando Natalia pudo abrir el negocio nuevamente, se dio cuenta que no podía seguir en la joyería. Tuvo que reinventarse, vendiendo especias. Rematar todo, hasta hace 2 semanas que decidimos, no, ya es aquí guardar todo lo que tenemos, darlo al costo y meternos con toda la parte de especies. Andreina era barista, pero por la pandemia fue despedida.
y tuvo que refugiarse en la pastelería. Pero la economía no le permite arrancar con su negocio, por eso ahora trabaja como vendedora para otra persona. Mi esposo también pues lo suspendieron del trabajo y inerte porque ya venían las cuentas de las tarjetas, ya no había un salario, ya teníamos que ver qué hacíamos, cómo salíamos adelante. Lloré lágrimas porque yo tengo 3 hijos y nosotros, bueno, ¿ahora qué hacemos? Hasta que yo ya agarré las riendas, por así decirlo, yo digo, no, yo tengo que ver qué hago con esto. Y fue cuando tomé la decisión ya de meterme de lleno en lo que es la pastelería. Tengo ahora 2 trabajos. La población más afectada por la pandemia efectivamente fueron las mujeres, que ya dentro de una sociedad que es bastante machista, ¿verdad? Muchos empleadores, por ejemplo, decidían despedir a una mujer y a un hombre. ¿Qué causó esto? Que la mujer tuviera que reinventarse. Perdió 6 millones de colones tras cerrar su negocio durante 5 meses. Con su pensión, tuvo que ayudar a sus empleados. Esa es la historia de Doña Flor, quien vende souvenir en el mercado central. Fue bastante agobiante no tener de dónde poder hacer otra vez, trabajar en algo. Dame lágrimas por todo, por estar el negocio cerrado. Tanto Natalia, Andreina como Doña Flor tienen algo en común. Fueron golpeadas por la pandemia, pero no se dejaron vencer, se reinventaron para seguir trabajando. Y continuamos en este día tan hermoso dándoles un homenaje bien merecido a cada una de estas mujeres. Así es, Pati, usted no sabe cuánto las admiro, pero ustedes saben que es una boutique de plantas. Bueno, una boutique de plantas es donde usted compra las plantas, pero puede comprar arte. Este es un negocio de la mano de una mujer que salió de la pandemia. Café 1820 presenta en el mes de la mujer, las acompaña siempre. Hola, mi nombre es María José Quesada y esto es Metamorfosis, la boutique de plantas que nació en plena pandemia. Bienvenidos. Mi esposo trabaja en la industria de los eventos y todo se vino abajo. Un día me puse a decorar una planta que tenía en mi casa pequeña y al otro día la vi en redes sociales anunciada y le digo yo a él, ¿qué hacen redes sociales en venta? Y me dijo, María José, o nos sentamos a llorar o vemos a ver cómo salimos adelante de esto. Y aquí estamos 10 meses después con una boutique con conceptos únicos, exclusivos. Nosotros no vendemos plantas, lo que vendemos es arte. Macetas totalmente de barro, hechas a mano por artesanos costarricenses. La fibra de yute es nuestra marca en todas las macetas, que también es hecha a mano, y escogemos cada planta para cada cliente totalmente perfecta para que transforme cualquier espacio. También brindamos asesorías en las casas de los clientes, esto para asegurarnos que cada planta tenga su espacio adecuado respecto a iluminación y otros factores, asesorarnos bien de la planta que estamos comprando. Esto porque las plantas, aunque sean de interior, no todas tienen los mismos cuidados. Las plantas hay que hablarles, hay que chinearlas, hay que decirles buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció hoy? ¿Por qué? Porque ellas todo lo sienten. Recordemos que no son adornos, ellas son seres vivientes. Entonces, donde las pongamos, tenemos que ver la reacción de la planta. ¿Esto por qué? Porque puede ser que el lugar donde las pusimos no estén cómodas. Bueno, y esto es Metamorfosis. Esperamos que les haya gustado la historia. Recuerden que nosotros transformamos sus espacios. Síganos en redes sociales, que ahí siempre estamos subiendo tips y consejos para que mantenga siempre sus plantas hermosas. Los esperamos.
presentado por Café. Esa canción sin duda, y recordarles que en esta conmemoración queremos disfrutar con ustedes. Mándenos fotos de esa mujer que usted admira, de usted misma, de su abuelita, de su pareja, porque este día es para conmemorar a las mujeres y aquí las vamos a estar compartiendo a lo largo del programa, así que por favor envíenos esa foto para compartirla con todos ustedes. Y vamos a hablar ahora del regreso a clases, porque justamente hoy se cumple un mes de ese retorno y también hay muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Qué vivieron profesores y estudiantes? Hicimos un recorrido por centros educativos públicos y privados y le traemos esta nota. Esta es la rutina que tienen los estudiantes de la Escuela República de Chile en Barrio Luján. Volver a clases implicó un protocolo al cual parece se están acostumbrando tanto alumnos como profesores. Temor siempre hay. Nos hemos adaptado correctamente, pienso yo. Entonces creo que hasta el momento, por lo menos aquí en la institución, hemos manejado muy bien los protocolos. Sí nos alarma mucho cuando llega alguien con temperatura. Nos estamos comportando muy bien con las normas de lo del COVID y eso. Nos dicen que hay que estar lavándonos las manos. No nos estorba la mascarilla. Eso es bueno, obvio. ¿Cómo le ha ido con sus compañeritos? ¿Puede jugar con ellos o no puede jugar con ellos? Puedo jugar con ellos y me alegra mucho. Mientras los alumnos mantienen los protocolos, algunos padres ya le van perdiendo miedo al virus. La gente ha perdido el miedo porque realmente yo lo veo como ya la gente ya no les está tomando interés. En realidad ha sido bastante tedioso, pero es muy necesario. Hay que ver lo que es el mantenimiento de los niños para que no les vaya a hacer ningún tipo de contagio. Los centros educativos privados también son exhaustivos en limpieza y medidas de distanciamiento. Beneficios creo que es la posibilidad económica de que logramos tener todo lo necesario para salir adelante. Necesitamos más lavamanos, pusimos más lavamanos, tenemos centros de desinfección en cada clase, tenemos la parte de tecnología en cada una de las clases, ¿verdad? Que están las computadoras, el ancho de banda se mejoró y lo más fácil ha sido tener las clases llenas otra vez. En muchos casos ha habido limitaciones, las familias no saben, no tienen claridad sobre qué día tiene que asistir el hijo, o cuáles son el hijo o la hija o los procedimientos. Ahí se ha venido mejorando a través del uso de medios como redes sociales. Centros como el José Fidel Tristán de Pitaya, donde hay cerca de 1000 estudiantes, por el momento logran evitar el contagio. Ellos, debido también a la educación que vienen en la casa sobre el protocolo y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Con esta pandemia, entonces ya ellos vienen, ya saben lo que tienen que hacer. Es para nosotros muy fácil. Lo que nosotros abordamos son procesos de implementación del protocolo por sospechas de COVID-19. Eso quiere decir que nosotros no registramos ni manejamos datos de casos positivos, sino que lo que manejamos es la implementación de protocolos semana a semana, que están aplicando el protocolo por sospecha de COVID en uno o algunos grupos, ¿verdad?, del centro educativo. No se cierra el centro, se cierra únicamente dependiendo del abordaje y del análisis que hace la Comisión de Gestión del Riesgo del centro educativo. El Ministerio de Educación registra en el país 90 centros educativos a los cuales se le giró el protocolo por COVID. Muy bien por esos valientes profesores, administrativos y alumnos que están haciendo bien las cosas y ese es el resultado de un buen trabajo, en buena hora. Bueno, y nosotros seguimos invitándolos a que manden la fotografía de esa mujer especial en la vida. Ya estamos recibiendo algunas en el WhatsApp 88820606. Esa fotografía de esa mujer especial, le vamos a hacer un homenaje y mándenos, por supuesto, su dedicatoria de lo que quiere compartir. Pero de momento vamos a hacer contacto con Fabián Mesa sobre todo lo que se refiere a los movimientos telúricos. Hoy en la madrugada tuvimos uno, así que vamos con Fabián. Adelante, muy buenos días, Fabián. Compañeros, una mañana movida para una gran cantidad de personas en nuestro país porque de las 11:40 a las 3 de la mañana se registraron 3 sismos con ubicación en la zona sur del país y por eso tenemos aquí a un experto que nos va a explicar qué fue lo que ocurrió y qué riesgos existen. Él es Gino González, que le damos la bienvenida. Buenos días, sí, en Costa Rica
pues es un país muy activo sísmicamente y el día de hoy, bueno, en la noche y en la madrugada del día de hoy hemos sentido bastantes temblores asociados a un movimiento que nosotros llamamos subducción, que es donde una placa tectónica colisiona con la otra. Entonces, pues es parte del origen de esos temblores. Lo que llama la atención, Gino, es precisamente que los 3 sismos se dieron en una misma ubicación. Vos me hablas de un parche. Sí, parece que en esta zona hay la particularidad de que los terremotos se repiten. Y se repiten no solo, digámosle, como los de hoy, sino que con los años. De hecho, esta zona parece que el mismo lugar, los temblores se dan, tenemos por lo menos 5 años de que sea el mismo temblor, similares magnitudes en el mismo lugar. Y eso es como, nosotros le llamamos asperidades o parches, que como decir el parche de una llanta, ¿verdad? Que ustedes lo ven, que es algo negro que una y otra vez se vuelve a romper en la misma zona, en el mismo lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, Gino, en este momento en nuestro país. Bueno, Costa Rica es muy activo, de hecho pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos los terremotos más grandes que hay en el planeta y los volcanes más activos. Entonces, pues es parte del ser costarricenses que hay temblores. Lo que tenemos que tener en la casa es, pues obviamente, precaución. Cuando hay un temblor, meternos debajo de la mesa y esperar, nada más. Que tengamos, digámosle, vidrios o vasos o botellas, tratar de ponerle un hilito, ¿verdad?, para que no se caigan cuando hay una fuerte sacudida, cosas que pueden colapsar. De hecho, la mayoría de los accidentes cuando hay un temblor es porque las cosas se caen. Entonces, pues tener eso asegurado y meternos debajo de la mesa si hay un temblor más grande. Lo que se preguntan todos es, ¿van a seguir los sismos? ¿Se puede prever eso? Bueno, los sismos actualmente en la ciencia no se pueden predecir. Podemos pensar de que hay lugares que son más sísmicos o con mayor sismicidad que otros. Lo que podemos pensar, ok, ¿va a seguir temblando? Pues sí, son temblores pequeños, sí, son enjambres sísmicos, llamamos cuando hay muchos temblores pequeños, que puede desencadenar en uno más grande, es posible también, pero no lo podemos asegurar. Lo que sí es que vivimos en, como les dije, un país muy sísmicamente, un país altamente sísmico, que pueden haber temblores más grandes, por supuesto, y entonces pues es tener un poquito de precaución cuando ocurre ese temblor. Por ejemplo, la semana pasada vimos temblores en el centro del país, ahora vemos temblores en el sur. ¿Estos temblores tienen alguna conexión? Bueno, en Costa Rica tenemos básicamente 3 formas, 3 lugares donde se generan los temblores. Uno, que es el más común, es donde la placa Coco colisiona con la placa Caribe, generando este movimiento así, y esto le llamamos subducción. Otros sismos, como el terremoto de Limón de 1991, es donde una placa se fractura. Pero también tenemos unos terremotos que ocurren en el centro del país, que son los terremotos, le llamamos nosotros intraplaca o terremotos locales, de fallas locales, que es donde ocurre en la misma, dentro de la placa tectónica, que son los que generalmente tienen un epicentro en el sur del Valle Central, en la parte de Acosta, Desamparados, Escazú. Entonces esos sismos son bastante comunes. Son de pequeñas magnitudes generalmente, pero los sentimos muy fuertes porque pues prácticamente ocurren en el centro del país, donde están las poblaciones. Entonces uno siente una sacudida. Que uno diga que los terremotos del Pacífico tienen que ver con los de la parte central es un poquito difícil de explicar, pero pues prácticamente podríamos decir que son diferentes. Gino, por ejemplo, mucha gente dice que en ciertas épocas, o por ejemplo cuando hace mucho calor o cuando se empedra el cielo, ¿verdad?, va a temblar, y sobre todo relacionan los temblores con estas épocas. Bueno, eso es algo como de nuestros abuelos, ¿verdad?, que cuando hace mucho calor. Bueno, ahora imaginémonos, por ejemplo, en el desierto. Hace mucho calor y no tiembla casi. Entonces es algo muy difícil de explicar. Pensamos, como siempre, que en Semana Santa va a haber un temblor, porque falta el terremoto de Semana Santa, ¿verdad? Siempre es una creencia que tenemos. Siempre tiembla en Costa Rica, todos los días tiembla, pero hay sismos que no percibimos, son muy pequeños. Costa Rica es un país, como dije, muy sísmicamente activo. De hecho, terremotos hay todos los días, más de 10 terremotos en Costa Rica,
que percibamos, más o menos son unos 4 o 5 al mes, en ocasiones un poquito más, otro menos, pero habría que hacer un poco más de estadística, a ver si en verano o en la época seca hay más temblores. Pero al final no podemos asegurar esas cosas porque es algo random, lo que está pasando es debajo de la tierra. El calor que está pasando atmosférico, pues prácticamente no podría influir, ¿verdad? Entonces, pues podríamos descartarlo en este caso, que ocurran estos tiempos. Lo que pasa, en algunos casos, se asegura de que cuando hay fases lunares, por ejemplo la luna llena, donde los oleajes son más altos, en ocasiones, en algunos sitios se ha visto que hay algún aumento, por ejemplo en la actividad de los volcanes, o un poquito más de sismicidad, pero todavía eso sigue bajo el estudio, ¿verdad? Le agradecemos a Gino González que nos ha regalado este tiempo, y yo sigo en el estudio porque Vero tiene más en este Día Internacional de las Mujeres. Porque su esposa tuvo un accidente de tránsito, no pudo seguir trabajando, así que don Eric empezó a hacer rifas y dinámicas entre los vecinos, la familia, y esto de alguna manera lo ayudó a salir adelante, y por eso le pide a la Junta que no multe este tipo de actividades. Eric aprovecha el teletrabajo para cuidar a Sandra. Ella sufrió un accidente de tránsito cuando entrenaba. Sin embargo, no solo es tiempo, también se necesita dinero. Después de que surgió esto del COVID, pues sabemos que todos los pacientes como Sandra fueron enviados para la casa. Ella estuvo en el CENAR y también ya lamentablemente dejó de recibir rehabilitación. Hay unos medicamentos que ella consume, pregabalina, sertralina, somacina, quetiapina, que la caja pues no lo tiene en su catálogo para el sector público. Este joven vecino de Santana debe de conseguir por mes dinero para los medicamentos, las terapias y las citas con el psiquiatra. Sí, es un poquito complicado, pero ¿por qué? Porque sabemos que la tasa de desempleo en el país es muy alta. Sin embargo, vieras que el tico tiene un buen corazón. También hay personas extranjeras también que se han identificado y son muy bondadosos, y aunque sea con un granito de arena, pues ahí salimos adelante. Su manera de financiarse es por medio de rifas. Antes del COVID hacíamos bingos, pero ahora como vino la pandemia no podemos hacerlo, y hoy en día lo que hacemos son rifitas para poder costearle a ella, por ejemplo, terapias de rehabilitación, que alrededor más o menos andan entre unos 15 a 20 mil colones. Realmente hacemos rifas, bueno, mi familia me apoya aquí, mi hermana, algunas amistades de Sandra, a veces hacemos convivios así, cada quien en su burbuja, ¿sí? y nos mandan así ciertas ayudas comestibles, inclusive que ella necesita pañales, que es uno de los rubros mucho más grandes y nos pega duro. El problema es que un proyecto de ley pretende sancionar con multas de hasta 6.9 millones de colones a quienes organicen rifas. Y así como Eric, muchas personas acuden a este tipo de loterías para pagar cuentas que no les alcanzan, como luz o agua. Es una necesidad, muchas personas tienen que hacerlo para poder salir adelante, porque sabemos que las ayudas gubernamentales hoy pues, prácticamente están nulas. Por ejemplo, el bono proteger que se dio, se repartió y ya no más. Nosotros no recibimos, ¿verdad? Pero ya no hay fondos. La Junta permite que organizaciones y no personas realicen rifas, siempre y cuando cumplan con 11 requisitos. Solicitud al gerente de la Junta. Día del sorteo. Mecánica del sorteo. Premios no pueden ser en efectivo. Valor de la fracción. Cédula del representante legal, certificación de la personería, estatutos de la organización, declaración jurada sobre los fines, boceto de las acciones, detalles económicos de la actividad. El proyecto de ley que sancionará las rifas está muy avanzado en la Asamblea Legislativa. También cuántas madres solteras tienen que hacer eso para poder salir adelante, mujeres viudas que viven solas, hacen una rifita para ayudarse. Entonces es muy subjetivo, o sea, pienso que ese tema debería revisarse bien a nivel nacional porque lo considero injusto en algunos casos.
En el caso este, que yo lo hago para Sandra, es un bien social. Al menos tengo el respaldo de Hipercrisis, bueno, el estado de ella, que ya muchos lo conocemos, pero sí siento que debería revisarse más a fondo ese tema de las rifas. Y en un ratito vamos a poner más fotos, así que si usted no ha enviado la suya, recuérdelo al 88820606. Pero ahora vamos a hablar de esa sequedad en la boca, esa sensación de dificultad para tragar. ¿Se identifica usted con estos síntomas? Porque hoy vamos a abordarlos con el doctor Paolo Duarte. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos, porque esto se vuelve común en muchos pacientes, doctor. Pero ¿por qué cuesta tragar? Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Realmente la dificultad para deglutir, ¿verdad?, que en términos médicos se conoce como disfagia, puede obedecer a un montón de causas. Tenemos que tomar en cuenta que el proceso normal de deglución intervienen muchos factores musculares, neurológicos, que van desde que usted está con el alimento en la boca, de que lo está masticando, de que está salivando, lo mezcla con la saliva. Una vez que usted hace eso, ya el bolo empieza a bajar. Ya intervienen otros mecanismos del esófago, ¿verdad?, para que vaya empujando la comida hacia la parte inferior. Tenemos dos valvulitas, una arriba del esófago, que es la que nos permite deglutir. Entonces se abre para que la comida pase, se cierra para que podamos respirar, y una valvulita abajo que se llama el esfínter esofágico inferior, que sirve también para que una vez que la comida está en la cámara gástrica, no tengamos devolución de los mismos alimentos. Entonces, realmente el síntoma de disfagia puede obedecer a problemas que van desde coordinación con la parte orofaringia, la parte muscular del esófago, en fin, es muy complejo. Doctor, aprovechemos la pantalla que la tenemos acá ya lista con la información referente, por ejemplo, cuando a una persona le cuesta incluso desde tomar un poquitito de agua o cuando es un pedacito de carne. Y hay gente que hasta las pastillas, doctor, no puede ni tragarse una pastilla. Claro. Cuando uno está con esos síntomas, realmente uno puede dividir para guiarse qué estudios, ¿verdad?, solicitar, cuáles son las posibles causas. Prácticamente uno lo puede dividir en lo que es la disfagia orofaringia o ya propiamente la parte esofágica, ¿verdad? Porque los síntomas son diferentes. Si estamos pensando en un problema aquí, usualmente vamos a tener otros síntomas asociados como puede haber dolor, puede haber sensación de que hay reflujo a la parte nasal también. Usualmente las personas, dependiendo de las causas, pueden tener ronquera, ¿verdad?, o disfonía. Mientras que en la parte esofágica estamos hablando que ya los síntomas son un poco diferentes. Usualmente la dificultad para deglutir ocurre no inmediatamente, sino a los pocos segundos de haber iniciado la deglución. Cuando baja un poquito más. Cuando ya baja, exactamente. Se puede acompañar de molestias retroesternales, de dolor, de síntomas, si es por reflujo, de síntomas como eructos, por ejemplo. Entonces, eso lo ayuda a uno más o menos a tratar de diferenciar las posibles causas de una u otra. Doctor, usted hablaba de la ronquera. Y cuando está asociado también a la acidez, ¿qué nos podría estar mostrando esos síntomas? El reflujo es una de las tantas causas que puede producir disfagia. Y lo puede producir por varios mecanismos. Uno de ellos es que cuando tenemos una devolución del jugo gástrico al esófago, el esófago no está diseñado para recibir, digamos, un ácido o un líquido tan ácido. Entonces, puede producir espasmos esofágicos. Entonces, ¿qué pasa? De un momento a otro usted está comiendo y de pronto siente que se le hizo una pelota atrás del pecho. Eso a veces puede ser muy molesto, a la gente le puede dar mucha ansiedad, ¿verdad? E incluso puede entrar en lo que es el diagnóstico diferencial de un problema cardíaco. El otro mecanismo que puede ser es que con la inflamación constante del esófago, el proceso de cicatrización hace que el esófago se vaya haciendo cada vez más estrecho. Lo que pasa es que entonces los síntomas son un poco ya más larvados, de más larga evolución, ¿verdad? Pero bueno, eso es una de las causas que podría haber, pero existen un montón de causas de disfagia. Entonces, ¿qué debería hacer una persona que le cuesta tragar? Bueno, lo primero que todo es determinar el por qué, ¿verdad? Porque no es normal que nosotros no podamos deglutir bien los alimentos. Y las causas pueden ser desde infecciosas, si fueran de un inicio muy abrupto, ¿verdad? Puede ser por un cuerpo extraño, qué sé yo, que usted almorzó y comió carne, comió un pedazo grande de carne y la carne se quedó pegada, por decirlo de alguna manera. Entonces eso le va a generar molestias de inicio prácticamente súbito, ¿verdad? Con salivación, con molestias, con dolor. Pero existen otras causas que tal vez no se presentan de una manera tan rápida. Qué sé yo, si una persona empieza de pronto que no puede deglutir sólidos,
pasa el tiempo, empieza a perder peso, ya después ya no son sólidos, sino ya otras cosas que tal vez no son de tanta consistencia, hay que pensar en que hay algún proceso obstructivo, llámese un tumor, ya sea dentro del esófago o un tumor afuera que esté comprimiendo el esófago, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer y lo único que hay que hacer es centrarnos en el porqué. Ya si usted sabe que lo que tiene es una anomalía vascular, por ejemplo, que comprime el esófago, bueno, ya existen terapias, ya existen cosas que se pueden hacer. Si ya usted sabe que lo que tiene es un reflujo, existen medicamentos y medidas que usted puede utilizar. Pero lo más importante aquí tal vez el mensaje es determinar la causa, porque la disfagia nunca va a ser un proceso normal. Ahora, cuando el paciente, incluso sin tomar o deglutir algo, siente atascado, ¿verdad? Y lo que uno expresa es que siento como un taco aquí en la garganta. ¿Qué podría ser eso, doctor? Ok, usualmente eso estamos hablando de algún proceso orofaringio. Aunque no es lo primero que uno piensa, también existen mecanismos psicológicos, ¿verdad? Estrés que pueden generar problemas de coordinación en la parte superior y dar sensación de espasmos y que no puede usted deglutir, ¿verdad? Pero usualmente si estamos pensando en algo de arriba, habrá que ver si es por alguna enfermedad neurológica que nos está impidiendo una coordinación adecuada para que pasen los alimentos, si es por algún problema de obstrucción alto, ¿verdad? Usualmente ya lo que es reflujo no nos va a dar ese tipo de problemas orofaringios. A veces pueden haber medicamentos que nos pueden producir dificultades para deglutir. Entonces la lista es bastante amplia. ¿Podría estar asociado a un mal cardíaco? Un mal cardíaco realmente no. Tal vez lo único desde el punto de vista cardíaco es que pueden existir anomalías en la arteria, ¿verdad?, que sale del corazón, o anomalías vasculares, ¿verdad? Aquí no está tal vez en el dibujo, pero imaginémonos que aquí abajo está el corazón y las arterias pueden pasar por aquí. Entonces, si hay alguna anomalía vascular, eso puede comprimir el esófago. Pero es algo diferente que algún problema como tal cardíaco. Ahora, los problemas cardíacos pueden dar síntomas similares a los de una disfagia. Esos son otras cosas diferentes, que pueden dar sensación de presión detrás del pecho, el dolor se puede ir hacia los brazos, puede haberse acompañado de sudoración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son síntomas que también en una persona con un problema cardíaco, ¿verdad?, podrían estar presentes. ¿Y estomacales podrían estar asociados a esto? Sí, claro. Cuando estamos hablando de problemas esofágicos, como el reflujo, sí se puede acompañar de sensación de ardor en la boca del estómago, puede haber sensación de mucho gas, de que usted tiene mucha hambre y llega un par de cucharadas y ya se siente llena. Entonces, eso sí orienta más a una causa esofágica y probablemente relacionado con la parte digestiva. ¿Hay medicinas o, ¿verdad?, medicamentos que uno esté tomando por otro mal o por otra necesidad que provoquen síntomas como estos? Claro, todo depende del mecanismo. Número uno, hay medicamentos sedantes, que tal vez no es de un uso tan frecuente, que por el mismo efecto sedante nos afectan la parte de coordinación y la parte neurológica, ¿verdad? También hay otros medicamentos como que nos pueden producir sequedad de boca. Entonces ya si yo tengo la boca más seca, obviamente va a ser más difícil el proceso de deglutir. Existen otros medicamentos también que lo que van a hacer es afectar el esófago. Antiinflamatorios, a veces medicamentos para la osteoporosis que se conocen como bifosfonatos, tienden a producir inflamación de todo el esófago, el hierro muchas veces, entonces eso también nos puede producir problemas a la hora de la deglución. Entonces sí existen muchos medicamentos que podrían afectarnos en esa parte. Muchos de estos medicamentos son de venta libre, doctor, son cosas que incluso podríamos automedicarnos en algún caso. Claro, aspirina, antiinflamatorios, algunos medicamentos que son como para la parte de colitis, que se llaman antiespasmódicos, ¿verdad?, que pueden producirnos sequedad. Algunos antihistamínicos también pueden producirnos sequedad de boca. Entonces sí, muchos de esos son de venta libre. Cuando lo que la persona manifiesta es que siente como una pelota, como, ¿verdad?, algo que lo está obstruyendo, pero no hay dolor. Pero el paciente se identifica que hay algo que no le permite deglutir de manera, ¿verdad?, sencilla. Claro. En estos casos la historia clínica nos va a ayudar mucho para más o menos diferenciar en qué parte y cuál más o menos es el mecanismo, ¿verdad? No es lo mismo que yo me cueste deglutir sólidos, pero líquidos no, o hay gente que le cuesta deglutir tanto líquidos como sólidos. Entonces eso nos orienta, digamos, a que el origen del problema es diferente. Pero en eso que usted me dice ya es muy importante entrar en la parte de estudios de imágenes, porque los estudios de imágenes nos van a ayudar a ver si existen compresiones, si la estamos sospechando, si esa compresión es por algo dentro del esófago, ¿verdad?, o si esa compresión es por alguna masa que está afuera del esófago y comprime, ¿verdad? Entonces existen algunos estudios, uno puede utilizar uno que se llama un esofagograma, ¿verdad?, que es un estudio en donde
el medio de contraste pasa por el esófago y va dibujando las paredes del esófago. Existen estudios de imágenes como el TAC, por ejemplo, si ya estamos sospechando una masa. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos pensando, los estudios nos pueden complementar y ayudar con el diagnóstico. Ya conociendo el origen, doctor, ¿cómo empezamos con el tratamiento? ¿Por dónde deberíamos iniciar? Ok. Medidas generales, si una persona está con problemas de disfagia, indudablemente tenemos que evitar ciertos alimentos. O sea, las comidas sólidas, duras como las papitas esas fritas o los plátanos fritos, todas esas cosas tendríamos que evitarlas. Los líquidos indudablemente se recomiendan por su facilidad. Lo que pasa es que también si estamos pensando en que es un problema de incoordinación en la parte superior, es más fácil a veces que el líquido se nos vaya, como dice uno, por mal camino. O sea, que haya broncoaspiración, que se vaya vía aérea. Purés, gelatinas, indudablemente son más fáciles de deglutir, claro, ¿verdad? Pero también hay ciertas cosas que son fáciles, qué sé yo, mantequilla de maní, por ejemplo, pero que se pueden pegar también en el esófago, entonces también hay que tener cuidado con eso. Porciones pequeñas, siempre se recomiendan, tratar de masticarlo, que a veces uno por la carrera del día no mastica lo que está comiendo, claro, tomar bastante líquido, ¿verdad? Y ya después vienen las medidas específicas para cada uno de los problemas que producen la disfagia. Según su origen. Doctor, vamos a repasar los signos más frecuentes. Tenemos, de hecho, una pantalla que vamos a poner en pantalla para que pongamos atención a esos signos. Dolor al tragar, sensación de que los alimentos se pegan, voz ronca, acidez estomacal frecuente, tos o arcadas al tragar. Bueno, ya eso se vuelve un calvario comer, doctor, cuando usted, ¿verdad?, se le devuelve la comida. Sí, claro. De hecho, muchas veces incluso el paciente tiene que utilizarse medios alternativos como colocación de sondas nasogástricas para poder minimizar alguno de estos síntomas, ¿verdad? Y importante es, digamos, que a veces no tenemos una obstrucción mecánica, sino que es funcional. O sea, podemos tener el esófago normal y de un momento a otro hacer un espasmo. Entonces, ya tenemos un espasmo, ya la comida no puede pasar fácilmente. Muy bien, médico internista, el doctor Paolo Duarte, le agradecemos mucho su tiempo y su explicación. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Pati. Hoy la fruta estrella es el caimito. Imagínense helado de caimito, flan de caimito, gelatina de caimito. Todas estas delicias de la mano de dos expertos que tenemos aquí. Aquí tenemos a Caterina Cecinato, bienvenida, y también a Marco Mora, chef, bienvenido. Muchas gracias. Caterina, ¿cuáles son las bondades de esta fruta que está de temporada? Bueno, en realidad tiene muchísimas. Una de sus propiedades es que es alta en fibra, entonces eso da la sensación de llenura y por ende ayuda pues a adelgazar. Tiene muchas vitaminas y minerales como la vitamina A y el calcio. Produce lisina, que es un aminoácido que necesitamos pues los humanos, y ayuda a combatir hasta el ciclo premenstrual en las mujeres, aporta muchísima vitamina C también, y las abuelas dicen que ayuda a rebajar la fiebre y sirve mucho para todo lo que es el intestino, para el movimiento del estómago. Ahora, Marco, uno agarra el caimito y se lo come así nomás, ¿verdad? Pero helado de caimito, cuénteme cómo llegó a ser esta delicia de helado, Marco. Bueno, este helado lo preparamos a base de agua. Se hace un tipo de almíbar. Una vez está el almíbar listo, se enfría en baño maría inverso, nada más una tacita con agua y hielo. Se deja enfriar. Una vez a temperatura ambiente, lo montamos sobre más hielo, podemos hacerlo manual o lo metemos en una heladera para que haga el ciclo. Hago una bolita para ver la textura, para ver qué textura es, y ahí le puso hasta semillas de amapola, Marco. Semillas de amapola, sí, para hacerlo más nutritivo. Aquí podemos ver la textura. Es como cremosito, ¿verdad? Es cremosito, sí. ¿Cuántos caimitos tuvo que escoger y hacer para hacer este montón de helado? Bueno, compré 17 kilos de caimito. ¡17 kilos, hombre! Sí, había que hacer muchas pruebas, pero la verdad muy contento con el helado y las demás preparaciones. Trabaja muy bien y es bastante dulce, aromático. Qué cosa más deliciosa. Ahora, Caterina, es importante escogerlos, pero ¿cómo se escoge? Porque algunos se los venden y ya están pasados. Bueno, el caimito tiene una característica, no puede ser cosechado cuando el fruto está verde, ¿ok? Porque se pudre, no termina de madurarse y se pudre. Entonces, hay que cogerlo, que esté suave,
Ese está ya suave. Está amarradito, Ajá, pero es que es suavecito. exactamente, porque si no ya se pasan y no sabe pues bien, ¿verdad? Tenemos dos variedades en Costa Rica, que es el verde y el morado. ¿Okay? Por dentro luce así. Hay gente que no conoce el verde, enséñalo porque o sea, tiene más fibra, ¿verdad, Sí, Caterina? tiene muchísima más fibra y también su tamaño es bastante más grande, ¿verdad? Entonces, y sí, el morado es un poco más dulce. Es más dulcito. Sí, es un poco más dulce, esa es como la gran diferencia. ¿A cuánto está más o menos el caimito? Usted que compró 17 kilos. En el mercado está a 1.800 colones el kilo. Hombre, está barato, hay que aprovechar. Y ahora, vean la delicia. Flan de esta delicia, de caimito. Sí. Cuénteme esto, ¿cómo llegó a hacer este flan? Vea que esto es un espectáculo. Bueno, en este momento, esto sería una preparación de desayuno. Es un yogur, el flan sería este. Este sería un bowl tipo desayuno. Es un yogur neutro con semillas de chía y no requiere ningún tipo de dulce. Lo mezclé con un poquito de la pulpa. La realidad todas están preparadas con pulpa de caimito. Entonces es yogur, pulpa y semillas. Marco, hay gente que no le gusta eso que le queda pegajoso los labios o le queda pegajoso las manos. ¿Cómo se saca realmente un caimito? Ok, bueno, lo ideal es como el látex se encuentra en la parte moradita hacia afuera, la carnita. Uno generalmente lo que hace es sacarlo con una cuchara. Depende de qué tan maduro esté, te va a dar el rango de profundidad. Y no hace falta la lechilla esa que tira, ¿verdad? Que se No, le pega uno lo la puede verdad. sacar así perfectamente. Si ocupa sacarle un poquito más, lo puede hacer. Sacamos lo blanquito. Ahí está. Y qué dulce que es, ¿verdad? Es súper dulce y aromático. ¿De dónde viene este caimito, Caterina? De toda la zona del Caribe. Ellos crecen al final del invierno, a principios de verano. Son súper delicados. Si llueve, digamos, en Limón, ¿verdad? Que es la zona característica, pues ellos se pudren. Y ahorita estamos como saliendo ya de temporada, justamente. O sea, Este es el momento de comprar caimito. Es el momento de comprar caimito, están en su punto, están maduros. En Go Fresh tenemos todas las semanas, toda la variedad y es su momento. ¿Se mueve el caimito? Pues es una fruta muy autóctona y usted sabe, creo que las personas adultas son las que lo buscan. La gente joven como que ha perdido eso de buscar una fruta autóctona. Mermeladas, flans, batidos, en todo usted lo puede utilizar. Marco, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Caterina, muchísimas Con gracias. gusto. A comer caimito. A comer caimito. Compañera. Jenny Ray. Fruta estrella es el caimito. Imagínense helado de caimito. Bien, y si usted cuando va al baño a orinar, esa orina está muy oscura o incluso tiene muy poca orina, le sale muy poquito, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo? Yo tengo unas ganas y me salió poquísimo. Y que a lo mejor está teniendo calentura. Ojo, ojo, porque se puede encender la alarma de sus riñones. Así que vamos a profundizar en este tema justamente con el doctor José Alfaro. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es, bueno, antes de entrar de lleno, ¿verdad? Cuando estemos en problemas, ¿cuál es la función principal de los riñones? Bueno, recordemos que los riñones son uno de los órganos más importantes del organismo y al hablar de funciones tenemos que decir que es un órgano multifuncional. Es decir, que no solamente se encarga de la producción de orina, sino que a través de múltiples procesos, como por ejemplo el balance hídrico, el balance de minerales, logra establecer el balance corporal de forma general. Además de eso, tiene otra función muy importante que no siempre se menciona y es que es un órgano endocrino. Esto quiere decir que produce hormonas, produce la eritropoyetina, que es una hormona esencial para que nuestra médula produzca glóbulos rojos. Además de esto, produce otra hormona súper importante, que es la renina, que es la que se encarga de el balance de nuestra presión arterial. Y también otra muy importante que no se menciona tampoco es la vitamina D. El metabolito activo de la vitamina D se produce en el riñón, que es el encargado, o más bien la encargada de la estabilidad de lo que es el calcio a nivel de nuestro sistema óseo. Es sumamente importante. Muy importante. Ahora, ¿cuáles serían las señales que pueda dar nuestro cuerpo de que algo anda mal con los riñones? Desde luego, pueden haber muchísimos síntomas, ¿verdad? Los principales que podemos observar es cambios a nivel del paladar, como por ejemplo sabor metálico, un olor que se percibe como amoníaco. También podemos observar fatiga, cansancio,
palpitaciones, también se puede observar muy importante la presencia de retención de líquido o lo que conocemos como edemas, son los síntomas principales y por supuesto también cambios a la hora de llevar a cabo la micción o de orinar, por ejemplo disminución en la cantidad de líquido. Ahí quisiera que profundicemos, doctor, vamos uno por uno como para ubicarnos y poder uno tener claro cuando nos suceda, por ejemplo, cuando vamos a orinar. ¿Cómo puedo yo, verdad, discernir en que efectivamente estoy orinando muy poquito? Algo puede estar alertándome. Desde luego la coloración en la orina va a ser fundamental. Recordemos que entre más oscura esté la orina, quiere decir que estamos menos hidratados. Desde luego también la presencia de infecciones pueden hacer que haya cambio en la coloración de la orina. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es la presencia de espuma en la orina. Cuando vamos a orinar y observamos en el agua del sanitario espuma, como si hubiera jabón, esto nos indica que estamos perdiendo proteínas por la orina y esto es algo que no debe suceder en un riñón sano. Podría ser una manifestación temprana de una enfermedad renal. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas que también manifiestan que les cuesta demasiado orinar? Eso que uno tiene ganas se sienta, ¿verdad? Y no le sale. ¿Qué estaría pasando? Bueno, en este caso puede ser que exista una disminución en la filtración glomerular, que es, por ejemplo, la estructura que se encarga precisamente de filtrar la orina, y esto puede ser debido a muchísimas patologías que pueden afectar el riñón, inclusive, por ejemplo, presión arterial, diabetes, o bien que ya exista una enfermedad como tal a nivel renal, ¿verdad? Pero ya la presencia de anuria, que es disminución en la cantidad de orina, es un dato que nos orienta que ya existe una enfermedad renal un poquito más avanzada y eso se debe revisar. Doctor, usted mencionaba ahora el sabor amoníaco, el sabor metálico en la boca o ese olor metálico, ¿verdad? ¿Esto aparece así como de un día para otro y es constante o va a ser así como intermitente? Puede ser intermitente porque el riñón tiene una capacidad muy grande de sobreponerse a una enfermedad, digamos, pero sin embargo, recordemos que la principal función que tiene el riñón va a ser filtrar toxinas y si el riñón no está filtrando estas toxinas de forma adecuada, se van a tender a acumular en nuestro organismo y eso va a hacer lo que presente cierta sintomatología, como por ejemplo la presencia de sabor metálico y el olor amoníaco, ¿verdad? Son toxinas que deberían eliminarse y que puede irse presentando paulatinamente, ¿verdad? No va a ser algo de un día para otro, pero si empezamos a percibir estos cambios en nuestro paladar, hay que revisarnos definitivamente. Ahora, doctor, ¿cómo podemos asociar ese picor en la piel, verdad, que tenga relación con los riñones? Sí, definitivamente es algo muy extraño y que pues normalmente la gente no lo va a asociar a una enfermedad renal desde luego, pero es por el mismo principio, ¿verdad? Estas toxinas que deben ser eliminadas se van a ir acumulando en diferentes partes del cuerpo y una de estas partes es pues la piel, que precisamente va a producir reacciones alérgicas y ese picor que no se explica por ninguna otra razón. Y más aún si lo asociamos a algunos otros síntomas que ya nos vayan dando como la luz de que algo no anda bien con nuestros riñones. El picor, para entender mejor, ¿qué es lo que lo produce? El acúmulo de las toxinas que normalmente deberían ser eliminadas por el riñón, ¿verdad? Que se quedaron en nuestro cuerpo y hacen entonces que surjan eso en la piel. En la piel, correcto. Otro de los puntos también en cuestión de síntomas, la fatiga, el cansancio. Correcto, es otro síntoma que no asociaríamos a los riñones. Es que se asocia a tantas cosas, a cualquier otra cosa, desde luego. Pero algo muy importante, les mencionaba al principio que el riñón produce la eritropoyetina, hormona encargada de estimular a la médula para que produzca glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos junto con la hemoglobina son los que se encargan de transportar el oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Si yo tengo una alteración en mi riñón, voy a tener deficiencia de la eritropoyetina y por ende disminución de los glóbulos rojos. Entonces no me va a llegar oxígeno a mi cerebro, a mis músculos, me voy a cansar con facilidad precisamente por esa disminución en la producción de glóbulos rojos, es decir, la presencia de anemia. Y la anemia va a ser como el punto que nos dice por qué me siento cansado, débil, tengo poca tolerancia a hacer actividad física e inclusive en casos muy avanzados podemos presentar inclusive palpitaciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todas las personas que manifiestan que se les inflama, que se les hinchan muchísimo las piernas, sobre todo como de aquí para abajo y los pies, ¿verdad? ¿Es retención de líquido o qué pasa? Correcto, recordemos que la función principal, bueno, entre filtrar toxinas va a ser también el balance hídrico del cuerpo, es decir,
retener el líquido que necesitamos y eliminar el exceso. Si el riñón no está llevando a cabo esa filtración adecuada de líquido, ese líquido se va a llegar a extravasar al espacio intersticial y es ahí donde vamos a observar edema, que es lo que se conoce como hinchazón en las extremidades. Es lo que estamos viendo en estos piecitos que Es tenemos correcto. en pantalla, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente un cuadro de edema y esa depresión que se ve en la piel ahí se llama signo de fobia y se queda cuando nosotros realizamos presión sobre la zona que se encuentra inflamada. Y precisamente esa es la extravasación de líquido que podría ser una señal de que los riñones no están trabajando. Se puede presentar tanto en extremidades, pero también inclusive a nivel pulmonar. Si ya es una insuficiencia renal muy avanzada, el líquido puede inclusive acumularse a nivel pulmonar y generar restricción en la capacidad ventilatoria de la persona. Vean ahí también estos piecitos, y vean los tobillos, doctor, y Correcto. cuando uno pone el dedo, ¿verdad? Y aprieta ahí, Correcto. se queda apretado, no sale, no Sí, se recupera rápido. No se recupera, queda el signo de la fobia, que es precisamente esa depresión en la piel y puede inclusive tomar algunos minutos en que nuevamente vuelva a su estado normal, entre Ahora, ¿qué pasa paréntesis, ¿verdad? específicamente con las mujeres que están embarazadas? Ok, en el caso de las mujeres embarazadas existe otra situación en la cual hay un aumento de la presión intraabdominal, ¿verdad? Precisamente por el útero grávido y en esta condición pues el retorno venoso disminuye, entonces ya ahí la producción del edema es más por una cuestión de aumento de presión por embarazo y no tanto por enfermedad renal. Ok. Pero bueno, desde luego hay algo que revisarlo porque podría ser una mujer que desde previo a su embarazo tenga alguna patología renal asociada, ¿verdad? Ahora, ¿qué medidas podríamos poner en práctica, doctor, para poder evitar todas estas señales y todas estas situaciones que se podrían dar a causa de nuestro mal funcionamiento en los riñones? Desde luego, Patricia, que los riñones son uno de los órganos que más se ven afectados por nuestros malos hábitos. Entonces, de forma general, estilos de vida saludables, comer sano, hidratarnos bastante durante el día, más aún en este verano tan caliente, ¿verdad? Y si hacemos actividad física con más razón, evitar el fumado y el licor. Y algo muy, muy importante con relación a los riñones y la prevención es evitar automedicarnos. Esto es fundamental porque estamos acostumbrados a medicarnos muchísimo con antiinflamatorios y estos tienen la característica de que tomados sin supervisión médica y por largos periodos pueden ser nefrotóxicos, es decir, dañan nuestro riñón. Entonces, eso es súper importante. Y dos de las enfermedades que más producen alteración a nivel de los riñones son la hipertensión arterial y la diabetes. Aquí en nuestro país tenemos una incidencia altísima de estos padecimientos, por lo cual tenemos que tener un control muy riguroso si ya hemos sido diagnosticados con estos dos padecimientos, o bien pues prevenirlos si tenemos antecedentes heredofamiliares. ¿Cómo los prevenimos? Dieta sana, actividad física, hidratación y por supuesto un chequeo médico anual que debe ser fundamental para cualquier persona. Excelentes recomendaciones, doctor José Alfaro. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, con Que mucho pase gusto. un feliz día, doctor. Igualmente. Gracias. Pero... Si usted ha tenido una mala experiencia con la depilación, hoy le tenemos una solución y además de la mano de la bendición que son las abejas, porque la cera de abejas con la suma de los aceites esenciales le pueden ayudar a que esa depilación no sea un mal rato. Andrea Céspedes es aromatóloga y nos habla de estos principios para poder ayudarnos en la rasuración que es muy común en nosotras las mujeres. Buenos días, Buenos Andrea. días, Verónica, ¿cómo estás? Televidentes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer la demostración con cera de abejas, ¿verdad? Que la cera de abejas es muy noble, se utiliza sobre todo para las personas que tienen piel sensible. ¿Puedes mostrarla, Andrea, cuál es exactamente para Esta que... es la cera de miel de abejas, aquí ya está la temperatura correcta para hacer la depilación, ¿verdad? Y tenemos por aquí los aceites esenciales, que es prácticamente lo que venimos a demostrar hoy. Los aceites esenciales, en este caso vamos a poner una gotita de aceite de lavanda. Ah, el aceite se agrega en la cera. En la cera. Ahora, ahí está una temperatura que más o menos a qué temperatura debería estarnos bien, replanteo la pregunta, para que nos dé un buen efecto y no nos sintamos, ¿verdad?, o que nos va a quemar o algo por el estilo. Esto tiene azuleno. Bueno, la temperatura normalmente en estos aparatitos ya viene para regularse, ¿verdad? No puede estar ni muy líquida porque puede quemar,
ni puede estar muy densa. O sea, nos fijamos en la consistencia. Sí, señora, normalmente lo que podemos hacer es ponernos aquí un poquito para probar la temperatura. Ok. ¿Verdad? Y ese es el lugar ideal donde podemos probarla. Además del aceite de lavanda, ¿cuál otro utilizaste? Le puse una gotita de lavanda, una gotita de manzanilla. Bueno, para hacer la demostración principal, lo primero es desinfectarnos las manos con este gel limpiador que usamos nosotros, que tiene menta, tiene rabinsara y tiene además aceite de titrí. Esto es porque tiene propiedades refrescantes, purificadoras, desinfectantes. Entonces pasamos a limpiar la zona, ¿verdad? Ese es el primer paso. Lo primero es limpiar la zona. Andre, ¿puedo depilar cualquier área de mi cuerpo con esta cera de abejas? Usted puede depilar cualquier área, ¿verdad? Siempre lo ideal es que se haga una pruebita pequeña antes, pero normalmente la cera de abejas no tiene ningún inconveniente. Es recomendada para cualquier piel. Para pieles muy sensibles sería una buena opción. Es una muy buena opción para cualquier piel, principalmente para la sensible, ¿verdad? Por eso la mayoría de ceras están hechas a base de miel de abeja. Bueno, entonces luego ponemos siempre en contra del crecimiento de los vellos. Luego usamos un papelito especial para poder eliminar la cera, ¿verdad? Aquí se ocupa un tirón. Aquí salen los vellitos. Elimina los vellos. Correcto. ¿Cuánto me dura esta depilación? Porque generalmente cuando se usa algún tipo de rasuradora, ¿verdad? Creo que es más rápido el crecimiento. Sí, la intención de utilizar los aceites esenciales es evitar, digamos, todas esas molestias. Entonces los aceites esenciales no solamente nos sirven en la depilación con cera, sino también para aquellas personas que utilizan la rasuradora u otro tipo de mecanismos para depilación. Ahora vamos a poner este aceitito que contiene lavanda y contiene ylang ylang. ¿Por qué usamos tanto la lavanda? La lavanda bueno, aparte que ayuda a relajar, que es lo que la gente normalmente conoce. Sí, tranquiliza de alguna manera, siento. Es antiinflamatoria también, principalmente. Tiene otra ventaja muy buena y es que la lavanda se utiliza para quemaduras. Entonces, si por alguna razón la temperatura de la cera estaba más alta y se irritó, nos va a ayudar también. Igual la manzanilla, la que pusimos inicialmente en la cera, es antiinflamatoria. Entonces ella también nos va a ayudar a desinflamar. Con el aceite, que es posterior a la depilación, que contiene ylang ylang, que es un aceite muy emocional, ¿verdad? Que también ayuda a tonificar la piel, y tiene además la lavanda, que como les mencioné antes, tenía esas propiedades. ¿Qué es lo importante cuando utilizamos aceites esenciales en una depilación? Que sean aceites 100% puros y de calidad. No es lo mismo pureza que calidad, ¿verdad? Pero sí es importante que sean de calidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder adquirir todas las propiedades que tienen los aceites esenciales. Perfecto. Hay otros que tienen algunas composiciones químicas que nos favorecen, sino que por el contrario desfavorecen. Andre, ¿cada cuánto debería hacerme la depilación entonces? Bueno, una depilación con cera también depende mucho de la zona, ¿verdad? Normalmente es cada 22 o cada mes, depende también la cantidad de vello. Yo, por ejemplo, tengo muy poquito, entonces a mí me dura mucho más la depilación. La depilación va debilitando el vello, entonces conforme pasa el tiempo es más prolongada, digamos, la espera para la próxima depilación. Ok. Y por ejemplo, digamos, el nivel el calorcito que debería de tener, o qué tan tibia debe ser la aplicación de la cera para no maltratar a la clienta. Ok, las ceras por lo general vienen en un frasquito metálico, ¿verdad? Por eso utilizamos un accesorio como este para poderlo mantener. ¿Podrías hacer otra aplicación, Andre? Claro que sí, para ver otra vez un área pequeñita nada más para ver la acción. Siempre es importante, bueno, ya yo me desinfecté las manos antes de empezar con el gel, pero siempre es importante hacerlo, desinfectar la zona, porque esto nos va a ayudar a que no se irrite la piel, a preparar la piel también. Ajá. Y el efecto es prácticamente inmediato, ¿verdad? Sí, inmediatamente. O sea, usted hace la aplicación y retira en cuestión de segundos, es muy rápido. Sí, porque la depilación, digamos, tiene que ser en pequeñas zonas, ¿verdad? No podemos hacer zonas demasiado amplias porque se va a secar. Y entonces... Y listo. Aquí están. Perfecto. Excelente. Importantísimo terminar siempre con un aceitito que tenga aceites esenciales, porque además él nos va a ayudar a retirar los excesos de cera que quedaron por aquí. Muy bien. Andrea Céspedes, aromatóloga, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias. Estamos siempre para servirles.